Shabbat Shalom, bienvenidos una vez más. Vamos a estudiar la parashá de Shemot, que es la palabra hebrea para decir nombres, o como en sus Biblias está escrito la palabra Éxodo. Y en Éxodo 1:1 hasta el 6 se encuentra esta porción bíblica, esta parashá. En Isaías 27, del 6 al 28 y hasta el 29 se encuentra también la porción profética. Y en Jeremías 1:1 del 2 hasta el 2:3 está también. También podemos ver que el apóstol Pablo o Rab Shaul, en Romanos 12:1 también nos hace un estudio acerca de esta porción. Y empieza así de esta manera: estos son los nombres Be'elei Shemot de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Éxodos 1:1. Muy bien. Este segundo libro de la Torah se llama Éxodos, pero realmente viene del griego de salir, un título derivado de la traducción griega. Ahora, el libro de la salida de Egipto, en hebreo o en la cultura judía se conoce como Sefer Yesai Mizraim. Los libros en la Biblia empiezan su nombre con la primera palabra de la letra. La primera palabra que empieza el libro es lo que se va a tratar el libro, es un resumen de todo el libro. Por ejemplo, estos son los nombres. No empieza, este es el Éxodo, no empieza, esta es la salida, no empieza con esas palabras, empieza, estos son los nombres. Este libro se llama nombres, por esa razón, Shemot en hebreo. Así podemos encontrar en toda la Biblia, cada libro, sus primeras palabras que empieza, así se debería llamar el libro, porque de esa manera el pueblo judío ha recordado de qué estamos hablando. De hecho, Yeshua lo hizo. Cuando él los quería mandar a algún lugar que se recordaran, pronunciaba las primeras palabras del libro o un salmo. Un ejemplo sencillo: ¿cómo empieza el Salmo 22? Empieza así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando un judío, cuando una persona de la cultura judía que estudia Torah, se recuerda que el Salmo empieza, Dios mío, oh, está hablando del Salmo de tal parte. Porque antes no había números. Lo que había era recordarse la primera forma de cómo empieza el Salmo, el libro o tal cosa. Y entonces esa estructura se quedó durante todas las Biblias. Entonces, si ustedes van al libro, a cualquier libro, con las primeras palabras que empiezan, es un resumen de todo lo que va a hablar el libro o el título. Por ejemplo, tenemos el libro de Mateo. Dirán, no, pero eso es griego y eso es... Pero es griego, pero si lo volvemos al hebreo, fíjense lo que significa Mateo. En hebreo es Matillahu. Mati para decir, es un regalo. Ya es para decir Dios. Y para decir nuestro. Entonces, si lo traducimos al español, Matillahu va a decir el regalo de nuestro Dios. ¿Y de qué trata todo el Evangelio de Mateo? Del regalo de Dios que nos dio a Yeshua para que nosotros fuéramos salvos. El regalo de Dios, la vida eterna. Es lo que habla todo el libro de Mateo. Y así sucesivamente, todos los libros en la Biblia tienen su significado en el principio de las palabras con el título del nombre. Porque de eso se va a tratar. Cada historia que la Biblia presenta, Abraham, Jacob, Isaac, así como se llaman ellos, si se traduce del hebreo al español, de eso se va a tratar la historia. De eso se va a tratar la vida de esa persona. Abraham, padre de muchos pueblos, va a decir cómo es que es padre de muchos pueblos. Ahora, la semana pasada hablamos acerca de lo que viene siendo las tribus. Hablamos de Jacob, de José, cómo resembla a Yeshua, pero esta vez estamos hablando acerca de los hijos de Israel. Este libro introduce ahora las tribus, pero no las introduce por números. Él no introduce, tú eres el número 1, usted 2, el 3, el 4. Dice que Él te conoce por nombre, por Shem. Shemot es plural de Shem.
Él te conoce en tu nombre. Él no conoce tu número seguro social y eso, sí lo conoce, pero Él no está interesado en eso. Él está interesado en tu nombre. ¿Quién eres tú en Él? ¿Quién eres tú? Él te conoce, Él cuando te llama, te dice por tu nombre. Jaime, ven para acá. Jaime, haz esto. No te dice por número. Oh, el Jaime, el número la que haga esto. No. Personalmente te conoce por nombre. Entonces es importante los nombres. Y esta vez Dios se va a hacer un nombre grande al sacar al pueblo de Israel de Misraim, del Egipto. ¿Ok? Muy bien. Dios seguramente se recordará, dice, es aludiendo al gran éxodo de los descendientes de Israel, como se le prometió a su bisabuelo Abraham. La verdad es que José estaba pidiendo que llevaran sus huesos a Canaán cuando él muriera y lo enterraran, pero que lo enterraran allá en Canaán. Y porque estaban viviendo en Egipto, él sabía que esa no era la tierra prometida y que Dios de alguna manera nos iba a sacar de ahí. Es como si yo les digo el día de hoy, Dios nos va a sacar de este mundo, ¿verdad? Y nos va a llevar a la vida eterna. ¿Sí? Bueno, entierren mis huesos allá en la vida eterna. Llévense mi alma, llévense mi... Entonces José sabía que iba a haber un éxodo, una salida, una forma de que Dios los iba a sacar de Egipto. ¿Cómo estaban en Egipto Jacob? Si José era el segundo del rey, del faraón. ¿Cómo vivió Jacob sus últimos 17 años? Con comodidad, con riquezas, establos, tierras, todo prosperado. Y José está diciendo, Dios los va a llevar a la tierra de Canaán. Ahorita están prosperados, pero no esperen, Dios va a sacarlos de esta tierra de Egipto. Acuérdense de Dios. Dios se acuerda de nosotros, Dios se acuerda de Israel y Dios saca a su pueblo. Nosotros estamos recordando nuestro Dios y Dios se va a acordar de nosotros para sacarnos de este mundo. ¿Ok? Es una cosa de que yo me recuerdo, Él se recuerda y así somos uno en el mismo pensamiento. Por fe es que obtenemos las cosas. Si yo estoy pensando que voy a tener fe en otras cosas, pues allá vas a terminar. Pero si tú tienes puesta tu mente que vas a terminar la vida eterna con el Señor, allí vas a terminar, porque es por fe. Tienes que tomarlo, tienes que creer. Ahora, son cosas que no se ven aún, pero se creen. Así como José sabía que si lo iban a llevar, sus huesos, allá a Canaán. ¿Y por qué a Canaán? ¿Por qué allá a Jerusalén? Que se volvió Jerusalén después. Porque ahí mismo el profeta dijo, Isaías, que ahí descenderá el Señor con voz de mando y tocará el monte de los olivos y se partirá en dos y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Quiere estar allí en la resurrección cerca del Señor, en la cercanía. ¿Ok? Muy bien. Estamos en Egipto todavía, pero Dios le hace la promesa a Abraham. Y dice que pasaron 430 años desde que Abraham hizo pacto con Dios y Dios le dijo, tu tierra va a heredar la tierra de Canaán. Desde ahí está contando Dios los 430 días. Desde que dijo que lo iba a hacer. 430 años, perdón. Ok, muy bien. La parte de la Torah de la semana, como dijimos, significa la Vayhi, significa él vivió. Y en los 5 libros de Moisés, Bereshit, en el principio, terminó con la muerte de Jacob y José. Estas semanas comenzamos con el segundo libro de la Torah, Shemot en hebreo, que significa nombres. Esto describirá el sufrimiento de los israelitas bajo la esclavitud de los egipcios, el nacimiento de Moisés, su milagrosa salvación fuera del río Nilo. También describe el llamado a liberar a Israel y su encuentro con el faraón. Los descendientes de Jacob tenían 70 en total. José ya estaba en Egipto. Aunque solo 70 descendientes de Jacob, que significa suplantar, a quien Dios cambió el nombre por Israel, dicen que Israel hay 3 significados, porque puedes acomodar el hebreo de diferentes maneras o acoplarlo,
con las diferentes raíces que existen en el nombre de Israel, y se puede significar aquel que lucha con Dios, o aquel que se esfuerza o prevalece con Dios, y otra diría príncipe de Dios. Por eso a veces quedan confundidos, pues ¿cuál es? ¿Príncipe de Dios? O esta, o la otra, pueden ser los tres, porque una palabra hebrea significa varias cosas. La mañana que estábamos estudiando el hebreo, que encontramos la palabra mishpat, que es para decir juicios, pero no solamente es a juicios, también es ley, y también es juez, y también es varias palabras en solamente una. Entonces hasta puedes decir Torah también con esa palabra, mishpat. Estás hablando de alguna ley, hasta todo lo que abarca lo legal. Jueces, leyes, decretos, todo esto está hablando mishpat. Entonces, así es como funciona el hebreo. El hebreo no solamente es esta palabra y ya se quedó así. Tiene varios significados. ¿Okay? Por eso pueden decir, no, es que está mal traducida su Biblia y esto. No es verdad. La Biblia no está mal traducida, sino que se ha acoplado al idioma que usted habla. Si usted habla en inglés, van a encontrar una palabra similar a lo que está hablando el texto. No es exacta, porque en hebreo es así. Puede ser una cosa, otra la otra, depende del contexto en el que se está hablando. Y en español o en inglés va a tener que hacer sentido para nosotros. Porque si lo traduces palabra por palabra, no queda como que, ¿qué dijo? No entendí. Entonces tengo que agregarle un poquito de en, los, aquellos o estos para que pueda hacer sentido a mi lenguaje. Pero no es que está mal traducida, como quieren decir. Sino, ¿dónde va a estar nuestra fe? ¿Puesta en qué? ¿Verdad? La Biblia está tan compleja, tan hermosa y tan comprimida, y todas las historias entrelazadas, pero todos nos llevan a ver a Yeshua, a Mashiach, la sabiduría de Dios hecha carne, y en él se acomodan toda la Biblia. Es algo impresionante, pero obvio eso te lleva años entender, ver en todos lados cómo Yeshua está en toda la Torá. Y todo el lenguaje te lleva para allá, y todas las historias te llevan para allá, y todos los relatos que están en la Biblia, hebreo, lo que usted quiera, lo van a llevar a Yeshua, porque esa es la meta, ver al consumador de la fe, en Yeshua. Muy bien, por eso es que estamos estudiando Torah, pero siempre vamos a ver a Yeshua. Los israelitas fueron extremadamente fructíferos, se multiplicaron mucho, aumentaron en número y se hicieron tan numerosos que la tierra se llenó de ellos, en Éxodo 1:7. Para contrarrestar la creciente fuerza de los israelitas, los egipcios los obligaron a un trabajo amargo, construyendo ciudades de almacén para el faraón y trabajando en los campos. Eran miles y miles de israelitas. Cuando usted trabaja en el campo, ¿cómo se hace? ¿Fuerte o débil? Fuerte. ¿Ah? Fuerte. Fuerte, ¿verdad? Dependiendo si hay nutrición, si no se están muriendo. ¿Verdad? Bueno, Faraón era una de las potencias en aquella mundial del mundo que tenía economía, tenía ingresos. ¿Ustedes creen que van a usar a los esclavos todos deprimidos y oprimidos, nada sin comer? ¿O los van a alimentar bien para que hagan un buen trabajo? Porque iban a hacer sus pirámides, iban a hacer sus estatuas de sus dioses, iban a trabajar en ciudades enteras. ¿Ustedes creen que los querían desnutridos? No, los querían bien alimentados, los querían bien fuertes. Pero el problema es que, el problema que surgió fue que empezaron a multiplicarse por estar bien alimentados, tener prosperidad y estar viviendo allá fuertes. Sus hijos eran fuertes. De hecho está el relato de las parteras, que el faraón dice, ya no hagan que los niños nazcan, mátenlos. Y las parteras de Egipto tuvieron temor de Dios y siguieron trayendo los bebés a que nacieran. Y eso habla de que Dios todavía los estaba bendiciendo en medio del Egipto. ¿Sí? Ahora, fue tanta la esclavitud cuando vino Moisés. Ahí cuando vino Moisés, ahora sí le empezaron a cargar más la mano, a decir, a veces en tu trabajo también te cargan de más. Y luego te dices, bueno, ¿por qué tanto más y más y más y quieres más?
Y a veces es un paso donde Dios está probándonos, nos está llevando al siguiente nivel. ¿Sí? Porque cuando te va a llamar, o cuando llama, Dios llama a los ocupados. Dios no llama a los desocupados, aquel que está allá en el sillón viendo la televisión. No, no. Allá que se queda, que no tiene ni levantar ni un dedo. Te imaginas, lo pone en la obra del Señor. ¿Qué va a hacer? No va a hacer nada, nomás va a esparcir el pueblo o a sacarles el dinero o yo no sé qué pueda hacerles. Pero no va a hacer nada de lo que a Dios le importa que haga. El reino de los cielos, ¿qué quiere Dios? Establecerlo aquí en la tierra. ¿Okay? Estamos viviendo en la sombra de lo que es, pero cuando Él venga ya se plantará porque se va a plantar. Por el momento estamos luchando contra todo el mundo para poder establecer el reino de Dios. Entonces, en este principio la parashá se convierte en la historia del nacimiento de Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel. Hay unas palabras hebreas que dice aquí, Amram, que significa pueblo exaltado. El nieto de Leví se casó con su tía Jocabed, es decir, Jochebed, que significa gloria a Dios. Una hija de Leví, y juntos tuvieron una hija llamada Miriam. Mar de amargo es que significa o gota de mar, del hebreo Mara. Y Yam de mar, y un hijo llamado Aarón, montaña fuerte o exaltada, fuerza. Eso es lo que significa de donde viene la descendencia de Moisés. Amram, Jochebed, su hermana Miriam y su hermano Aarón, y luego viene Moisés sacado del agua. ¿Qué diría? Un pueblo exaltado, la gloria de Dios, y es como será un amargo, pero mi hijo será llamado una fuerza y será exaltado y sacado del agua, sacado de el agua representa a las naciones, los pueblos, la muchedumbre en la Biblia, como dice en Apocalipsis, el mar, todo eso. Entonces Dios, al sacar a Moisés de las aguas, iba a sacar a su pueblo de toda la muchedumbre de Egipto. ¿De dónde va a sacar ahora Dios a su pueblo? De todas las naciones, de todo el mundo, va a sacar lo mejor de lo mejor que le pertenece a Él. Y eso es por eso vienen problemas, por eso vienen tribulaciones, por eso vienen, ¿cómo se dice? Cuando un árbol está plantado, ¿verdad? Está así grande, y tú vas y lo mueves así, ¿qué hace? Se le caen todos los frutos, ¿verdad? Y se caen los maduros o los viejitos o los que están inmaduros. ¿Cuáles se caen? Los más maduros. Los más maduros, ¿verdad? Los que ya están listos. Y esos son los que quiere Dios. Así agarrar el árbol y moverlo, toda la tierra, moverla y sacar los que están maduros. ¿Okay? Sacar lo mejor del árbol. ¿Okay? Los inmaduros ahí se van a quedar pegados en el mundo. Aquí se van a quedar pegados a este sistema, a esta vida, a esta rutina, a esta forma de vivir, apegados a las cosas que hay aquí en este mundo, sin obtener lo que hay en la vida eterna, porque están como la mujer de Lot, con un pie con Dios y con otro pie en el mundo. Que venga el Señor, sí, que venga, pero no sabe ni por qué, o para qué, o por qué es que hacemos las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos son para el Señor, no para exaltarnos nosotros, ni para hacer nombre a nuestros nombres, sino para darle gloria al Señor que nos salvó. Y servirle a Él, porque le servimos a Él, no le servimos a nadie más. Servir a tu prójimo es servir a Él. Cuando te sirves a ti mismo, ¿a quién estás sirviendo? A ti mismo, tu ego, tu persona y el enemigo, ¿cómo es? Dice Yeshua. Yeshua se despojó de ser Dios y se vino y se humilló hasta la muerte y muerte de la cruz. Siendo el príncipe, el rey de reyes y señor de señores, se humilla hasta lo más bajo. El enemigo es tirado hacia el bajo, hacia lo más de las tinieblas, hacia este mundo, hacia que se pierda, que quede todo en oscuridad. Es humillado, pero ¿por qué razón? Porque decía, yo quiero ser exaltado como Dios, yo quiero ser el número uno, yo quiero que a mí me adoren, adórenme los ángeles. ¿Hasta dónde fue arrojado?
hasta abajo. Entonces, ¿cómo es que debe ser nuestro sentir? Yo quiero ser como el número uno, yo quiero ser el exaltado. No, porque estás haciéndose igual a Satanás. Y es que yo quiero buscar la humildad como mi Dios y Él me exaltará. Ser humildes, por eso dice, toda la Biblia dice, ser humildes y humildes y humildes. A veces dicen, no, yo cómo voy a ser humilde, yo esto, el otro. Pero ¿por qué lo voy a hacer? Porque yo quiero que Dios me ame. No la gente a veces hasta te puede humillar más. Tú ya eres humilde y te humilla más. Pero el que te va a levantar es el Señor de los cielos. Él te va a coronar en frente de todos los que te oprimieron, te va a sacudir, a poner ropas nuevas y te va a presentar. Este es mi hijo amado. ¿Entienden? Se sufre, sí. Duele, sí. Moldea nuestro carácter también. Nos crea, nos hace listos para la perfección con el Señor, como Yeshua. Despojarnos de nuestro ser, despojarnos de nuestra vida. Israel estaba pasando como estaba en el tiempo que les digo, que estaba siendo prosperado, ahora estaba siendo oprimido porque Dios quería que acercarse a ellos, pero no puede acercarse a un pueblo que está, a una persona que está así que me creo por acá. No puede. Sí puede, pero no quiere. Dice, yo estoy de los soberbios, de los altivos, estoy desde lejos. ¿Con quién está el Señor entonces? Usted mira a alguien que es humilde y ahí va a estar con esa persona. Ahí tenga cuidado con eso de maltratar a esa persona, porque esa persona está Dios con él. ¿Ok? Hable mal de él, dígale algo. A veces hasta los que están en la calle tirados, hay unos que sí son bien diablos, ¿verdad? Pero hay unos que sí son humildes. Y si él lanza una palabra, cuando tú le das algo y dice, gracias, que Dios lo bendiga, esa bendición te llega. Pero también si te dice, no, te maldice, esa palabra también te llega. Así que aún los humildes tenemos que bendecir y buscar su bendición. Porque el proverbio dice, yo estoy cerca del pobre. Y el que le da al pobre, yo le pago. Entonces, no es que estamos cobrándole a Dios ni nada, pero son promesas, son cosas que Dios estableció y tienen verdades ocultas para los que buscan el reino de los cielos. Porque una cosa es cómo está el mundo, se ve diferente a cómo nos han mostrado el mundo. Las películas, el ambiente, la escuela, la educación, nuestros padres nos han educado de una manera, pero arriba de todos ellos está un padre que conoce nuestra situación y nos dice, humíllense ante su Dios y el Señor los exaltará hasta lo sumo. ¿Ok? Entonces es lo que está haciendo Dios con el pueblo de Israel en esta ocasión. Los está humillando y el instrumento que está usando es Egipto. Ahí mismo donde están prosperados, ahí mismo lo está haciendo que, bájenle a su forma de vivir. Entonces para eso levanta a Moisés. La realidad es que Dios, cuando va a hacer algo, no pide permiso, no le dice a nadie, pero simplemente hace las cosas con antemano. Y para eso forma a Moisés en el vientre de su mamá Yocabed, y lo hace con el carácter que lo hace con el futuro y con todas las cosas que va a pasar Moisés, lo crea. ¿Dónde dice eso? Que eso hace Dios. Cuando a mí me creó Dios, me creó de la misma manera. Todas las cosas que yo iba a hacer, Él ya las sabe. Yo las estoy pasando, porque a veces yo hago cosas que ni sé por qué las hago, pero Dios dice, yo soy el que tengo el control. Yo soy el que las estoy haciendo en tu vida. Entonces, para esto nace Moisés en una época, en el momento del decreto de Faraón, donde quiere que todos los levitas, el pueblo de Israel, sean eliminados los hijos, para que no puedan seguirse creciendo y haciéndose fuertes. ¿Verdad? En esa época es cuando nace Moisés, y lo que hacen la mamá Yocabed y la hermana Miriam, lo esconden
y este es transportado en medio del río Nilo, y la casualidad es que lo colocan en una canasta en las cañas del lino antes de que nadie pudiera matarlo, antes de que lo exterminaran. Su hija de 7 años, Miriam, se quedó de pie y observó lo que pasaba con su hermano. ¿Esto qué tiene que ver? Se parece tanto al arca de Noé. La canasta la pusieron con brea, la pusieron para que flotara en el Nilo, en medio de cocodrilos, en medio de turbulencias. No sabían a dónde se iba a ir, pero se lo pudo haber comido algo, se pudo haber muerto Moisés, pero iba Miriam ahí a un lado, pero Miriam era solamente observando. No lo podía cuidar allá si estaba un cocodrilo. ¿Quién lo iba a cuidar? Dios lo había apartado ya desde antes, desde que lo formó para esta situación. Ahora, la hija de Faraón vino a bañarse en el lino y descubrió el arca entre las cañas. Conmovida por la lástima, la princesa decidió adoptar al bebé a pesar de que era un hebreo despreciado. ¿A quién se parece un hebreo despreciado? ¿A quién despreciaron cuando vino? A Yeshua. Sí, aunque eran despreciados, dice. La hermana del bebé, Miriam, que fue testigo de todo esto, luego se acercó a la princesa, se ofreció a encontrar una niñera para el niño y arregló hábilmente que la propia madre de Moisés hiciera el trabajo, como una niña típica judía que sabe negocios, ¿no? Tiene astucia y dice que su mamá mismo, que la había abandonado, la misma mamá fue a amamantar a Moisés en la casa de Faraón. O sea, todo estaba orquestado por Dios desde antes. No es que todas estas cosas son nuevas para Dios. Dios ya tiene todas nuestras vidas, y las vidas de Moisés y la vida de Yeshua, haciendo toda la obra increíblemente. Cuando el niño creció, Jocabed lo llevó a la hija del faraón y se convirtió en su hijo, un príncipe de Egipto. Un niño despreciado, un niño que nadie quería, ahora era también la posición que tenía José antes en Egipto, príncipe de Egipto. ¿Sí? Como vimos el nombre Israel, príncipe, ¿verdad? Ahora Moisés estaba en su cuerpo haciendo el príncipe de Misraim, de Egipto. Ella lo llamó Moisés porque dijo, lo saqué del agua. Un juego con la palabra Masha, que significa sacar o salvar. Ya desde que antes que nació, ya la princesa ya le había puesto como un salvador, uno que saca del agua. ¿Verdad? ¿Y eso qué nos va a hablar? Lo sacan del agua. Se recuerdan más adelante en las porciones, vamos a ver cómo Dios abre el agua por medio del mandato de Moisés y pasan por seco, porque ya estaba destinado, todo es sombra de lo que va a pasar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tan felices, Jocabed feliz porque puede amamantar a su hijo, puede compartir todavía, no muere milagrosamente y se convierte en príncipe de Egipto. ¿Sí? A veces yo quisiera, no, pues yo quiero ser yo les estoy diciendo, el más grande y el otro. No, pues no depende de mí, depende de Dios dónde pone, con quién te pone, cómo le hace, cómo sabe. Lo que estás viviendo tú hoy, ya Dios lo había predispuesto desde que tú naciste. Ahora, ¿por qué les digo de esa manera? Porque en Jeremías 1, que nos lleva a la parte profética de esto, nos dice, le habla al profeta Jeremías y le dice, yo te formé desde el vientre. Yo te he llamado desde el vientre. Y eso que va para Jeremías, va para cada uno de nosotros también. Va para Yeshua, va para todo. El Señor ya nos ha llamado desde el vientre. No están por casualidad, no están porque, a mí me dan ganas. El Señor te ha llamado desde el vientre para su reino, para su vida, para la vida eterna. El Señor es bueno, es amoroso, nos da de sus bendiciones. Lo único que quiere es que sigas enfocado en creer y llegar a la meta que es Yeshua, dice. Tienes que llegar porque la vida es triste, la vida es problemas, la vida hay bendiciones también, no todo es problemas, hay bendiciones, hay todo, pero también hay altibajos. Y todos esos altibajos son para formarte, así como el pueblo de Israel está siendo formado ahora que está allí en Egipto. Después de estar bendecido por los años 100, 200, 300, ahora ya está terminando de ser esclavo
no solo un trabajador, sino un esclavo. Pero es parte de la moldeada que Dios les está dando. ¿Sí? Muy bien. Este dramático relato del bebé de Moisés es paralelo a la vida del bebé Yeshua, que fue condenado a muerte por el rey Herodes, entre todos los demás bebés varones judíos en Belén. ¿Se recuerdan? Que también cuando Herodes vio que había sido engañado por los magos, se enfureció mucho y envió y mató a todos los niños varones que estaban en Belén y toda su vecindad de 2 años o menos, de acuerdo con el tiempo que había determinado de los magos. Mateo 2:16. Lo mismo que pasó Moisés, persecución por Faraón y muerte, también Yeshua la tenía que pasar. ¿Ok? Entonces, como Moisés fue salvado por su madre, también Yeshua fue salvado por la obediencia y la fe de su padre terrenal, José, a quien se le advirtió en un sueño que huyera a Egipto. Volvemos otra vez a Egipto. Si Abraham fue a Egipto, Yeshua también tenía que ir a Egipto. ¿Ok? Si Israel fue a Egipto, también Yeshua tenía que ir a Egipto. Entonces, ahora cuando se habían ido aquí, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que te lo diga, porque Herodes va a buscar al niño para destruirlo. Así que José se levantó y se llevó al niño y su madre mientras todavía era de noche y se fue a Egipto. Cuando salió el pueblo de Israel, ¿a qué hora salieron? En la noche, ¿no? En la noche. En la noche salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque habían puesto la marca de los corderos y entonces en la noche vino y pasó Dios. Ahora dice 3 cosas. Dice, pasó el ángel del Señor, pasó el ángel de la muerte y pasó Dios en persona. O sea, el mismo. Era el mismo, no era un ángel, era el mismo pasando y viendo las marcas, y pasaba sobre los que tenían la marca de sangre, pasaba sobre de ellos y no aniquilaba a nadie ahí. Pero los que no tenían la marca de la sangre eran aniquilados. ¿Ok? Entonces, la ironía, el mismo peligro y muerte para los bebés hebreos en los días de Moisés se convirtiera en lugar de refugio para Yeshua cuando no era más que un bebé. Cuando los andaba matando un día, ahora Yeshua iba a refugiarse de aquel lado. Muy bien. Lo que estamos viendo, si era Yeshua, el Rey de Reyes, y ha sido perseguido, ¿y por qué nosotros creemos que a veces no nos van a perseguir, no le vamos a caer mal a la gente, no les vamos a crear envidia? Porque tenemos la Shekinah, tenemos la presencia de Dios. Y aunque usted no les haga nada, la gente lo va a ver mal, porque están llenos de otra cosa que no es Dios. ¿Ok? Así que no se sorprendan cuando le hacen una mala cara, o cuando les dicen males, o cuando les inventan historias. Es normal. Es que decir que usted trae la presencia de Dios. Pero todo eso tiene que ver con las persecuciones. Desde tiempos inmemoriales siempre ha habido un Esaú que quiere matar a Jacob. ¿Sí? Y si usted anda conforme, o podemos decir, a un Caín y un Abel. Y si usted anda como Abel, seguro le va a salir un Caín. Así que no tenga temor, siga obedeciendo a su Señor y amándolo, viendo la vida, viendo adelante, sirviendo. Al final se culmina, ya no solamente es usted y yo, ahora ya es todo el mundo. Todo el dragón persiguiendo a la mujer que ha dado a los hijos de Dios. Al final la profecía se cierra así, persiguiendo a todos los que creen en el Señor Yeshua y en su venida, los va a estar persiguiendo al final de los días, los que crean en el Evangelio. De hecho, esto parece hasta una burla, pero el mundo se le ha enseñado el Día de los Inocentes, ¿verdad? Hay una celebración que hacen del Día de los Inocentes, de acuerdo a este 8 de que hubo la persecución de los niños, ¿verdad? Y en lugar de lamentarse, celebran con una fiesta. ¿Ok? Pero la verdad, esa fiesta no tiene nada que ver con las fiestas o las fiestas de Adonai. Además, voy a explicar un poco acerca de otra fiesta que no tiene nada que ver, que acaban de celebrar también,
que viene esto, la de los Reyes Magos, ¿verdad? Esta tradición, después de 2 años, encontraron a Yeshua, por eso Herodes mandó matar a los menores de 2 años. O sea, no fue que vieron la estrella y aquí llegaron en un avión luego al siguiente día. Se tardaron 2 años en llegar desde Babilonia, desde el este hasta Jerusalén. Y no eran 3, los regalos eran 3, pero los magos eran una caravana grande y eran protegidos, soldados y de todo. Por eso Herodes cuando llegaron, ¿y esto qué es? ¿Un armamento contra mí? No, venimos a ver al rey. Ay, al rey, pues yo soy el rey. No. El rey, ¿qué está pasando aquí? Dice Herodes. En el mundo antiguo, magoi no significa magos, como los entendemos hoy, sino sabios, astrónomos, observadores del cielo, consejeros reales, intérpretes de señales celestiales. Eran hombres educados en astronomía, matemáticas, historia, textos antiguos, servían en las cortes de reyes, no hacían trucos de magia, ¿ok? No hacían nada de eso, ¿ok? La palabra dice unos magoi, unos científicos, unos hombres estudiosos de Oriente, a Jerusalén, Mateo 12:1. Oriente, está Israel. ¿Para dónde queda el Oriente? Para allá. No está hablando de China, está hablando más por acá, de Persia y Babilonia. ¿Okay? No está hablando de Estados Unidos al este, está hablando de Jerusalén hacia el oriente. Cuando dice, entonces ellos entendían, los lectores entendían, estás hablando del reino de Babilonia o Persia, que después Babilonia fue conquistada por Persia. ¿Okay? ¿Y ahí quién vivió? Ahí vivió Daniel, que fue cautivo cuando vino Nabucodonosor y su hijo Nabucodonosor a cegar la tierra y llevarse a todo el pueblo. Y de los que se llevó sabios de Israel, y entre esos iba Daniel y sus amigos. Y recuerdan la historia del libro de Daniel, pasó por el rey de Babilonia, por el rey de Persia, y luego ya vemos cómo está la historia de Daniel, donde hizo profecías acerca del Mesías que iba a venir. Ahí es donde encontramos el cronómetro de la profecía, cuántos años tenía que pasar para que muriera el Mesías Yeshua. Y tenía que ser antes de la destrucción del segundo templo. ¿Ok? Ahí es donde los judíos se quedan como, pues sí, es cierto. Daniel es verdad, Daniel es un profeta de Dios y pues tiene que ser razonable, tiene que venir antes de que sea destruido el segundo templo. Y no hay otro candidato mejor que Yeshua. Trataron de hacerlo otros mesías, sí, pero esos otros mesías eran muertos, eran aniquilados, no duraban y traían otras historias. Pero, bueno, Daniel está hablando de un tiempo específico, una hora, una profecía, pero no solo eso. Como fue puesto jefe de los sabios, ¿se recuerdan? Él era el mero en Babilonia. Había sabios, pero Dios lo puso igual arriba en los niveles altos. Daniel no solo interpretaba sueños, enseñó también las escrituras. ¿Qué haría usted si fuera puesto ahí? Pues, ¿qué les iba a enseñar? La Biblia ahora les iba a enseñar, mira, aquí dice la Torah, dice esto, todo, y los iba a instruir bien a Babilonia, para que enseñaran a todo el pueblo. O sea, no, y él, porque él era el jefe, él podía tener autoridad para enseñar esto. Daniel enseñó la esperanza mesiánica, la idea de un reino eterno, la llegada de un rey ungido. Daniel 9:25, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá tantos años. Y ahí es donde llegamos al año 30 después del Mesías. Esto no se perdió, estas escrituras y estas enseñanzas que Daniel puso en el libro no se perdieron. Fue guardada por generaciones. Los sabios de Babilonia tenían acceso a textos hebreos. ¿Ustedes creen que Daniel no pudo acceder o a escribir textos hebreos? ¿Verdad? Estando ahí haciendo el jefe, teniendo sabiduría de Dios, copiar la Torah, que es un mandamiento, tenía que copiar la Torah, ¿ok?
Daniel los dejó, los enseñó y los explicó. Eso fue su vida ya en Babilonia. Ahora, en Números 24:17 enseña algo parecido. Lo veré, pero no ahora. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel. Esto lo enseñaba Daniel. Eso es una profecía mesiánica. En Mateo 2:1 está Mateo relatando esta historia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, y aquí unos magos del oriente, o sea, unos científicos, unos matemáticos de Babilonia, llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo sabían ellos la profecía si estaban allá en Babilonia? Sabían porque Daniel dejó 500 años antes de que suceda esto. Se imagina, tuvo vivo ese relato por 500 años, hasta que estos magos vinieron de allá. Hey, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, estaban seguros que había nacido y que era el rey de los judíos. Porque su estrella hemos visto en el oriente. Desde allá de Babilonia miraron la estrella que se juntaron, que había sido profetizada en la Torah. Entonces, ¿la señal fue la profecía de Daniel o la estrella? Las dos. Las dos. Sí, porque Daniel, ¿qué enseñaba? Daniel no enseñaba solo, Daniel le llegaba hasta el libro de Daniel. Podía enseñar todo lo demás, pero seguramente les mostró las profecías en la Torah, que es lo que vimos ahorita, la estrella de Jacob. Y en su libro, pongan atención a esta estrella, porque de ahí van a ser el Mesías, el príncipe de Dios, el que va a quitar el pecado y el que va a ser muerto, mas no por sí. Y traerá la restauración y el pecado. Y serán tantas semanas por tanto tiempo, igual a 490 años. Desde que se restaure Israel, que se regrese de Babilonia a establecerse Israel, hasta el tiempo del Mesías son 490 años. Y así sucedió, efectivamente. El año 30 después del Mesías murió y se quitó el continuo por sacrificio. 40 años más tarde dice que hay una historia en el Talmud que en el año 70 fue destruido el templo, ¿verdad? Pero 40 años antes de que fuera destruido, ya los sacrificios no tenían efecto. Y la puerta de Salomón, la puerta del templo, quedaba abierta todas las noches. Y esa estaba súper pesada. Tenían que ser 11 levitas para ir a abrir la puerta. Cuando hacían el sacrificio en Yom Kippur del macho cabrío, dice que le amarraban un listón. Y amarraban un listón en el templo, que era rojo carmesí. Y cuando ya moría el macho cabrío, ya se volvía blanco. Dice que los 40 años antes de eso no se volvió blanco, seguía haciéndose rojo y rojo cada vez que hacían el sacrificio. Ya no tenían efecto y las puertas estaban significado. Otra profecía bíblica dice: abre tus puertas, tus cedros, y entrará toda la maldición, porque no han creído. ¿A qué? Entonces 40 años antes de que fuera destruido el templo, ya Dios no aceptaba los sacrificios porque había pasado a un evento en el año 30. Ahora, no es exactamente el año 30 porque nuestros calendarios están, pero podemos decir del año 70 que fue destruido el templo, menos 40, llegamos al año 30. ¿Qué pasó en el año 30? La muerte de Yeshua HaMashiach y su resurrección, y empieza todo el evangelio y todas las buenas nuevas que Dios ha proveído cordero para todo aquel que cree. ¿Ok? Ya, dígame. Perdón, ¿y por qué eso se me hace de sumo importante? Claro. De que los sacrificios ya no fueron aceptados. ¿Por qué piensa que tenemos el Talmud para que nos enseñe esto? Porque fuera tan importante, ¿y por qué Pablo y Pedro nunca lo mencionaron? Y siempre regresamos a la autoridad de la Talmud. Porque a mí se me hace de que si comienzan los sacrificios de nuevo, va a haber mucha gente que va a decir: esto no tengo mucho problema con eso. Pero yo pienso, ¿por qué Pablo no tuvo problemas y por qué los apóstoles no tuvieron problema con el sacrificio? Entonces yo me silencio, porque no tenemos evidencia bíblica de que los apóstoles
y los que escribieron el Nuevo Testamento tenían un problema con esto. Entonces, ¿por qué será que tenemos que regresar a la autoridad de la Talmud? Muy bien. Yo lo utilicé, pero no me gusta utilizarlo porque hay muchas cosas que van en contra con nosotros, los que creemos en Yeshua. El Talmud fue diseñado después, 200 años después de Yeshua. ¿Quieren entender? No me puedo referenciar a él como algo bíblico o como algo que es estrictamente verdad. Pero ellos mismos escribieron algo que en ellos no creen, en el sacrificio de Yeshua, y por eso se nos hace, a nosotros nos beneficia saber esa información. Porque yo sí sé que pasó Yeshua en ese momento, pero ellos no escriben ahí, oh, Yeshua murió en el año 3. No, ellos están enfocados qué pasó 40 años antes de la destrucción del templo. Porque se quedaron sin templo desde el año 70 hasta en adelante, ya no hubo templo. Cuando estamos hablando que ellos construyeron y dijeron la Gemara, la Torah oral, el Talmud y todo lo que escribieron, empezaron a escribirlo en el año 200. Porque según era pasado por tradición la ley oral. O sea que todos la sabían, como el día de hoy todo el que se dice ser católico, yo soy católico y celebro esto y celebro lo otro y celebro lo otro, pues no saben ni qué, pero oralmente lo hacen. Así era el judaísmo en esos años. Entonces en el año 200 estaba el cristianismo, el mesianismo, los judíos mesiánicos, estaba así. Aunque habían sido perseguidos al principio, donde quiera ya se hablaba en todas las sinagogas de todo el mundo, ya se hablaba del Mesías Yeshua. Y al ver los rabes que estaban perdiendo sinagogas, que estaban perdiendo la Torá y que esto, y que ya no les hacían caso a los rabinos porque ya habían encontrado a Yeshua, ellos empezaron vamos a escribir ahora la Torá, la ley, la segunda ley oral, la que le dieron a Moisés. Eso es una invención, pero de ahí fue que se compiló todo lo que es Talmud, pero ellos sin intención hay cosas que ponen que nos sirven a nosotros para ver las maravillas de Dios, cómo es que se ha movido a través de la historia, porque yo lo puedo ver como un libro histórico, pero no como un libro bíblico, no como una autoridad, porque pues al final la historia que acabo de platicar podía ser hasta un mito, porque el cordón está rojo y luego se hace blanco. Yo no lo escribí, lo escribieron ellos, pero eso es lo que relatan, ¿Por qué será que ya Dios no ha aceptado los sacrificios? ¿Será que tiene algo mejor? ¿Será que pasó algo en el año 30? Nosotros sabemos la respuesta para muchas preguntas que ellos tienen todavía. De hecho, los judíos dicen que ellos no pueden explicar por qué Dios decretó y mandó matar la vaca roja. ¿Y por qué afuera? ¿Y por qué quemar? ¿Y por qué 3 días hay que guardar sus cenizas y luego los otros 3 días ya sana? ¿Y por qué los esparce? ¿Y por qué se sanan los que les cae la ceniza y al sacerdote se ensucia? No tienen ni idea. Ellos nomás lo miran como un decreto que Dios dijo, no sé por qué lo hacemos, pero lo hacemos. Nosotros que tenemos al Mesías, se nos ha quitado el velo y podemos ver todo eso es representación de Yeshua, sus 3 días en la tumba, que Él se ensució, se hizo maldición y nos limpia de todo pecado a todo el que cree, al que lo mira. Entonces nosotros sí vemos, tenemos vista para ver. Ellos están todavía el velado, pero están escritas esas cosas. Ahora, ¿por qué empezaron a escribir el Talmud y por qué empezaron a escribir todo eso si siempre había sido oral? Para poder tener control del pueblo. Y respuesta antimesiánica de Yeshua. Hay muchas cosas que están en contra del Mesías. Pero hay otras cosas, 2 o 3 rabbis que sí concuerdan con muchos de la profecía. Yo opino esto, Y es muchas cosas, detalles donde sí tienen razón en profetizar eso. Ahora, si nos metemos al estudio del Talmud, no acabamos, son como 2000 libros así, de todo lo que ellos creen y hacen y deshacen. Solamente podemos sacar perlitas por aquí y por allá como esta, no todo, porque sí hay muchas cosas que van en contra del mesianismo.
De hecho, el que se mete mucho a estudiar así el Talmud termina siendo un anticristiano, un antimesiánico, porque le cree más a otro libro. Por eso hemos enseñado aquí que no es bueno estudiar otra cosa que no sea la Biblia. ¿Por qué? Si usted va a una religión, a cualquiera que usted vaya, ellos tienen su libro y tienen la Biblia. Pero todo lo que hacen se basa en ¿qué? En el libro que tienen ellos. Ejemplo, si va a la iglesia católica, ellos tienen un catecismo. ¿Qué siguen más? ¿La Biblia o el catecismo? ¿Qué siguen más? No la Biblia. Catecismo. El catecismo. El catecismo dice un montón de leyes y de cosas que hay que hacer, pero no, y aunque esta diga que no, esta lo hace. Si usted va a los testigos de Jehová, tienen otro libro que es el Nuevo Mundo, y tienen la Biblia, ¿y cuál siguen? El Nuevo Mundo, ¿verdad? Si usted va a los mormones, tienen el libro del mormón y tienen la Biblia. ¿Qué siguen más? Libro del mormón. Tiene a los masones tienen la Biblia y tienen sus otros libros ¿y qué siguen más? Entonces, si usted se sale de lo que es la Biblia, termina sirviendo a otra cosa. Por eso yo no me gusta salirme del Talmud, pero sí me gusta recordar cosas, perlas, de que ellos mismos dijeron, y no las dijeron en favor de Yeshua, las dijeron en contra, muchas cosas, y esas cosas todavía afirman lo que nosotros creemos. ¿Entienden? Eso es algo impresionante, que es una historia que ellos no lo hicieron con intención de reafirmar el mesianismo, pero reafirma lo que dice la palabra de Dios, porque es inquebrantable. Entonces todo tiene que estar basado acá. Saliéndonos ahorita, ya hasta nos salimos los Reyes Magos, ¿verdad? Ahora, cuando vinieron, fíjense bien, ¿qué les había enseñado? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, sabían que iban a ir a adorar. ¿A quién se adora? Solamente a quién se adora. A Dios. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre Miriam y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Okay? El incienso en la Biblia, en Éxodo 30-34, tomó Jehová a Moisés y le dijo: toma especies aromáticas y harás incienso compuesto por perfume, y se usaba en el culto como ofrenda agradable a Dios. O sea, ¿cómo es que ellos sabían que tenían que traer el incienso? Porque la Torá enseña que para adorar a Dios hay que llevar incienso. Daniel sabía que ese Mesías iba a ser Dios en carne y hueso. En su libro está: y vi al Hijo del Hombre, que le fue entregado dominio y reino sempiterno por el anciano de días, y todas las naciones lo adoraban. ¿Qué les enseñó Daniel? El Hijo de Dios es el que tenían que ir a adorar, a servirle y adorarlo como si fuera Dios, porque era Dios en la carne, y por eso le llevaron el incienso, porque así se adora en la Torá. La mirra, ¿qué tiene que ver la mirra? Marcos 15:23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no le recibió. También en Juan 19:39 menciona su uso en el entierro de Yeshua. La mirra representa la muerte, representa lo que embalsamaban a la persona, lo bañaban con esto para que se conservara el cuerpo. ¿Y sabía Daniel que iba a morir? Sí. El mismo lo dice en Daniel 9:27, y morirá, mas no por sí, y será quitado el continuo sacrificio. Es lo que acabamos de ver. Entonces, el oro simboliza la realeza en varios pasajes, como el arco del pacto recubierta de oro en Éxodo 25, destacando la divinidad y la autoridad de Yeshua. Porque el que tenían enfrente era el rey de reyes y necesitaba oro. Yo me imagino ahí Daniel: todo este oro que está aquí, se lo van a ir a llevar. El incienso, pues lo tienen que conseguir el mejor, porque van a ir a adorar al rey de reyes. Y el día que vean la estrella, no importa cuántas generaciones,
Pero más o menos en estas fechas va a aparecer esa estrella. ¿Se imaginan? Entonces ya estaban listas la caravana para venir a adorar al Rey de Reyes. Y no lo encontraron en el palacio donde estaba Herodes con todas sus comodidades. El Rey de Reyes, que es dueño del universo, nace y habita en una cabaña allá en el campo, en una azúcar. Y nosotros, ¿por qué nos rodeamos de mármol? Y yo quiero la casota y la mansión, ¿no? Y el Rey de Reyes viene y se humilla y nace en una Sukkot. Por eso cuando nosotros disfrutamos de Sukkot, nos recordamos de este evento que vino y nació Dios en una azúcar, y que esto es temporal y que un día estaremos con Dios habitando en sucas por la eternidad. ¿Quién sabe dónde nos va a llevar? ¿Quién sabe qué vamos a hacer con Él? Solo Él sabe. Pero esa es la esperanza bienaventurada. Eso es lo que conocían estos magos, esto es lo que sabían los magos, eso es lo que sabían el oro, el incienso, la mirra. A eso vinieron, ya nomás le entregaron los regalos y se regresaron para sus vidas. ¿Habrá alguna señal en el cielo antes de la llegada del Mesías? Sí, ¿Una alineación de estrellas? sí. Como ha estado ocurriendo, pero algo que perdure, porque si esa señal duró 2 años para guiar a los sabios del Oriente, ¿será que veremos algo similar? Mateo 24 lo dice, ¿no? Claro. El sol y la luna dejarán de... Sí, va a haber una oscuridad. O sea, sí va a haber eventos y también dice, y mirarán aquel y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea, es algo, no es un día, no es un ratito, no es algo visto en los cielos, grande. Pero la venida del Señor todavía no es, porque cuando venga el Señor es partidura del universo, así, lo rompe. Y entonces eso es, pastores ahí decían, no, pues se va a ver en el internet. No, amigo. No, en el teléfono No, este evento es algo que va a partir los cielos, se van a caer las estrellas, se va a caer todo, se va a venir hacia abajo todo. En internet va a ver ese día. No, ok. Entonces, es un evento grandioso que viene estruendo, que abre todos. Inmediatamente los que aman al Señor Yeshua sienten el palpitar y su corazón. Está pasando la tribulación, ¿no? Andan perseguidos y corriendo, todos andamos ahí, ¿sí? Pero nomás se abre eso y el amor de Dios, ¡pum! ¡Ay, dice el Señor! ¡Ay! Ya nos vamos. Inmediatamente dicen, a un abrir y cerrar de ojos, empieza Dios su obra. No que lo va a hacer un poquito, que va a tardar un poquito, no. Pero la señal sí va a estar puesta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Moisés fue a estar entre sus parientes y observó su sufrimiento. Un día se dio cuenta de que un supervisor egipcio golpeaba a un israelita y al no ver a nadie más alrededor, mató al hombre, escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente Moisés intentó mediar una palabra entre los israelitas, durante el cual uno de ellos le preguntó proféticamente, Mishameka leish sharbe shofet aleinu, ¿quién te hizo príncipe y juez sobre nosotros? O sea, Moisés estaba tratando de ayudarlos y luego le contesta, ¿y quién te hizo juez a ti? Como nos dirían nosotros, ¿por qué estás de metiche? ¿Verdad? Y luego le preguntó a Moisés si tenía la intención de matarlos, como había matado al supervisor egipcio el día anterior. Esto es profético, que quién te hizo príncipe y juez, porque después que lo saca en el desierto, también le están reclamando a cada rato, ¿y quién te puso a ti de líder? Corá está mejor, habla más bonito, habla mejor. Tiene más distinción real y no sé qué, y es hijo de no sé qué, ¿verdad? ¿Quién te puso a ti? Muchas veces van a venir a nosotros también decirnos lo mismo. ¿Y tú qué? ¿Quién eres tú? Pues no somos nadie, pero el que está con nosotros es todo. ¿Ok? Entonces, luego le preguntó a Moisés si tenía la intención de matarlos, es decir, que el día anterior que había matado a esta persona, al que estaba golpeando al israelita, ya se había dado a conocer en todo el pueblo. Los chismes, ¿verdad? Rapidito salen. Se dan cuenta. Entonces Moisés tuvo miedo de que se conociera su crimen y por supuesto el faraón escuchó la noticia y trató de que Moisés fuera asesinado. ¿Ok? Este es el celo, el mismo celo que Yeshua hace por nosotros.
nos va a estar golpeando, nos van a estar persiguiendo, nos van a estar torturando a su pueblo. Desde el principio lo ha estado pasando y Yeshua puso su cuerpo y su alma por nosotros, por defendernos. ¿Ok? Y una vez más lo hará para sacarnos de este lugar donde no puede ver a una persona que ama a Dios. Este lugar, dice, no caben en esta tierra los que aman al Señor. Le causan coraje a una persona que está amargada, que ha vivido una vida, se ha ganado las cosas a pulso, así, batallando y peleando con toda la gente. Y no te ve a ti que tú andas, gloria a Dios, y todo le está feliz, no puede verte, que seas feliz. Le caes mal, tu presencia. Pero eso es nuestra esperanza bienaventurada. Eso es lo que tenemos dentro y lo que debemos llevar en ese ritmo dentro de nosotros, porque el verdadero judío no es el judío en lo exterior, sino en el interior, el que trae alabanza, la alabanza dentro de su corazón toda la vida hacia Dios. Ok, Moisés huyó de Egipto a Midian, en la región sureste del Sinaí, a la tierra de sus primos lejanos. Allí llegó a una ciudad donde defendió magnánimemente a las 7 hijas de Yetro, rebosando también reconocida como Reuel, amigo de Dios. O sea, cuando ven a la palabra Yetro y la palabra Reuel, son el mismo. Es el suegro de Moisés. ¿Ok? De algunos pastores hostiles, después de enterarse en su amabilidad y valentía, Jetro recompensó a Moisés el emplearlo como pastor y darle a su hija Séfora. Como es su esposa, Moisés y Séfora, más tarde tuvieron 2 hijos, Gersón y Eliezer. Sípora significa pajarita. Gersón, ahí viene la palabra de Sham para decir en aquel lugar, y Ger, la palabra Ger es para decir gentil en hebreo. Cuando Pablo está hablando en griego que dice y los gentiles, y está usando, si lo trabajáramos al hebreo, usaríamos la palabra ger, gentiles. ¿Ok? Gersón, o sea que es un extranjero, que es un gentil allá, dice, un gentil afuera, en el exilio, afuera de su lugar. Por eso dice, y el otro es Eliezer. Eliezer es para decir, Elí es para decir mi Dios, y Ezer es ayuda, ayuda a mi Dios. A uno le puso extraño, exiliado, gentil, me hizo por acá gentil, acá, afuera, y el otro le puso mi ayuda es Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí tiene a su familia. Mientras Moisés vivía en Midian, el faraón que quería matarlo finalmente murió, aunque su sucesor intensificó la opresión de los israelitas. Los israelitas clamaron al Señor por ayuda y Dios oyó sus gemidos y recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios vio al pueblo de Israel y Dios lo sabía. ¿Por qué dice que Dios se acordó del pacto? ¿Será que se le olvida? No. Siendo Dios, ¿no? ¿Será que dice, clamaron al Señor por ayuda y recordó con su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob? Y Dios vio al pueblo de Israel y Dios lo sabía. En la Biblia, Dios escribe libros. Dios dice que tiene varios libros. El más conocido es el libro de la vida, ¿verdad? Donde escribes tu nombre, esto y lo otro. Pero hay el libro de las obras, el libro de las buenas obras, el libro de las malas, el libro también de las memorias. El libro también, una vez dijo Yeshua, y sus pelos están contados, sus cabellos están contados. ¿Quién lleva el conteo? ¿Quién escribe esos libros? ¿Ah? Dios no necesita escribir los libros porque Él ya se lo sabe. ¿Sí? En el día del juicio dice que va a haber esos libros y se van a abrir, ¡pum! ¡Pum! Todos, ¡pum! Abiertos, de tu vida. David, en su vida, una vez estaba siendo perseguido, apaleado, perseguido por Saúl, sin dinero, sin calle, y Saúl lo había bendecido, lo había ungido rey. Y pues decía, pues David, pues, ¿por qué estoy aquí?
en el hoyo, en la caverna, aquí durmiendo en el frío, las piedras y todo, y sin comida, sin nada. Señor, muéstrate y sálvame. Yeshua, Yeshua, a ti, ven a mi salvación. Se va a dormir. En el sueño, dice ahí en el Salmo, que le revela cuando él está en el trono de Israel y que de su descendencia iba a salir el mero Mesías, el que iba a reinar a todo el universo, todo el mundo. Después de haber tenido esa revelación, dice, pero la oración fue así. La oración fue, Señor, muéstrame en tu libro las cosas que están escritas acerca de mí. O sea que Dios tiene un libro de tu vida. Y a David le dijo, pues muéstrame en el libro, ¿qué sigue? Porque no tengo idea, ya estoy en el punto más bajo y no sé si mi vida va a cambiar o no, muéstrame. Entonces Dios le deja que revise unas hojas más adelante lo que iba a pasar. Entonces Dios tiene libros de nuestras vidas y hasta nuestros cabellos están contados. De Israel, por supuesto que tiene contados cómo se llaman, por qué creen que en la Biblia salen con nombres, por qué creen que la parashá se llama nombres y no números. Dios te conoce exactamente, hasta mejor que tú mismo, pero como quiera pone libros escritos de memoria para tener un juicio en la corte bien derecho y todo, porque este sí fue salvo, porque aquel no fue. Porque dice que al final se van a abrir los libros. Está el acusador, está el defensor que es Yeshua, y están los jueces, están los que van a dar el veredicto, y están los libros y las evidencias. ¿Verdad? Pum, pum, pum. Y al final decía Yeshua, este es mío. Pum. Y la gente, pero ¿por qué? ¿Cómo que por qué es tuyo nomás y bien pecador que hizo? Mira todo lo que hizo acá. Pum, pum, pum. Entonces Dios va a abrir, dice, tiene razón, este es de mi hijo, este es de Yeshua. Déjeme abro su corazón, yo lo que veo, lo que ve Dios. Abre el corazón de la persona y se lo enseña a todos los que están ahí para testiguar que este es salvo. Y en el corazón te va a ver tus intenciones. ¿Por qué hiciste todo lo que hiciste? Y ahí es donde Dios eso es lo que conoce. Eso no lo conocen ni los ángeles, ni el diablo, ni nadie, ni ninguna persona, solo Dios y tú. Conocen tus intenciones, porque el único que las puede leer es Dios. Entonces nosotros no sabemos, no podemos juzgar, por eso dice no juzguen, para que no sean juzgados. Entonces, lo único que nos queda es que Dios conozca nuestro nombre y nosotros lo conozcamos a Él. Conozcamos su nombre. Para eso, Dios se revela en medio de un arbusto ante Moshe, y Moisés le pregunta, pues, ¿y quién soy yo para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Se imagina que me dijera, Jaime, ven para acá, vas a sacar al pueblo latino de acá, del pueblo de Trump. Ve con Trump y dile esto. ¿Yo? Ya que no hace como que sentido para nada. ¿Quién soy yo? Y no, pero si Dios lo pone y lo dice, tú ve, voy a estar contigo. Bueno, no me ha mandado a eso, ¿verdad? Pero Dios lo puede hacer con cualquier persona que Él elija. Él elige a quién lo va a usar. Y dice que el requisito nada más es ser el más humilde en la tierra. No el más millonario, no el que tiene más letras, no el que sabe más, no el que es, no sé, virrey o a lo que sea, sino el que es más humilde en la tierra, Dios va a usar. Dios lo usa. Entonces, pero pues Moisés tiene muchas dudas. Tiene pues, ok, bueno, tú vas a ir conmigo, pero pues, bueno, ya todo esto, ¿quién eres tú? ¿Quién es el que me está hablando? ¿Con quién estoy? Ya entonces Dios le revela quién es. Dice, les dirás a los hijos de Israel este nombre, Yireh Asher Hayeh, yo soy quien soy. Una traducción más correcta, porque el verbo hebreo está
en futuro. Yo seré el que seré. ¿Ok? Ese nombre lo conocía el pueblo de Israel, lo conocía José, lo conocían todos ellos, los descendientes, y más que nada los ancianos. Casi el pueblo no, pero los ancianos que se habían pasado conocían este nombre, y eso era algo como que secreto, porque solo se pronunciaba, ¿verdad?, en un cierto tiempo especial, porque el nombre era sagrado. ¿Verdad? Entonces cuando Moisés va y les dice al pueblo de Israel, les dice, me ha enviado Eye Asher Aye, ¿de dónde agarró el nombre? Y aún así no le creyeron, porque Yeshua vino y hizo lo mismo. Me ha enviado Yuhe-Bahei, Asher Aye Asher. ¿Y le creyeron? No, igual que a Moisés, no le creyeron. Tuvo que hacer varios pruebas para que vieran que fue enviado por Dios. Pero vamos a ver primero el nombre. Eye Asher Eye, yo seré quien seré, del verbo hayá, del verbo ser. En esta persona del verbo hayá, lo seré, por lo tanto indica una conexión entre el nombre Yuhe-Bahei, es el ser mismo, o sea, la fuente de todo ser, y es en sí mismo, es decir, el ser necesario de todos los demás, el más gigantesco de los objetos cósmicos hasta la estructura del ADN celular, deriva de su forma contingente, su existencia, su ser de él. El nombre Yuhe-Bahei también habla de la trascendencia absoluta de Dios en sí mismo. Dios está más allá de todas las predicaciones o atributos del lenguaje. Él es la fuente y el fundamento de toda posibilidad de expresión. Por lo tanto, está más allá de todas las descripciones. Nosotros lo pronunciamos, pero ni siquiera se acerca a lo que es Dios. ¿Ok? Es algo maravillosamente eterno. Entonces, muchas veces cantamos la canción Behu Aya, Behu Ebe, Behu Beyabo, y todas estas, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice. En la palabra el que será, se escribe Yiyeh. El que fue, Hayá. ¿Ok? La Y está diseñada por la Bab. Bueno, no es una Y, sino que significa una Bab en el hebreo que está pegada a una palabra, es una I. Por ejemplo, la casa de Israel y Judá, vas a escribir Israel, B, Judá. Y ya es la I. O sea, casa de Israel y Judá. Ok. Y el Hu es el que es. Ok. Y de ahí agarramos la primera letra de cada, la que está en amarillo, y usted agarra el nombre Yuhe-Bahei. Lo que está diciendo es el que será, el que fue y el que es. ¿Se recuerdan a alguien que citó esas palabras en el Nuevo Testamento? El eterno. El eterno, ¿verdad? La eternidad. La eternidad, Hashem, el que dice en el nombre, el Dios, el que existe, el existente. De ahí viene, de estas 4 palabras, y así lo vemos más claro. Yuhe-Bahei, Yiyeh, será, Hayá, fue, Behové y es. Agarra las primeras letras. Esto se llama acrónimo en el hebreo. Los acrónimos escriben un mensaje muy común en el pueblo judío, en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Agarrar la primera letra del mensaje, de cada palabra, y eso trae un mensaje dentro del mensaje. O sea, si yo quiero decir algo en mensaje, lo voy a decir por ejemplo, si quiero decir mi nombre, Jaime, ¿verdad? Voy a poner alguna palabra con J. Voy a decir juego, y agarran la J. Y luego armados, y agarran la A. Estoy diciendo otra cosa, pero agarro las primeras letras y las junto y me va a decir, oh, este es Jaime. Es un acrónimo. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, en todos lados. Usan el acrónimo, y inclusive el día de hoy a Yeshua, cuando le escribieron el letrero ahí arriba, le dijeron no le pongas así,
porque cuando le pongamos que es el rey de los judíos, ahí salen los 4 letras de Yud-Heh-Vah-Heh. Dice, cámbiale. Dice, no, lo que escribí, dice Pilato. Eso era muy común en el primer siglo y es común el día de hoy. Entonces, de aquí sale el que será, el que fue y el que es, Jehová. Ahora, cada quien anda traduciendo como quiere el nombre, ¿no? Dice Yahweh, Yehu, Yeye, I don't know, muchas formas de, no lo sé, ¿verdad? Pero hebreamente, hebreo, o sea, una persona que te sabe hebreo, que tiene un PhD en hebreo, o que es un rabino de hebreo, no te va a andar con esas pronunciaciones, ni le va a decir nunca Yahvé. Le va a decir, aunque sea popular y aunque ustedes quieran decirlo, pero en el hebreo está escrito cómo se pronuncia y cómo se dice, y es Jehová, no con J, con Y, porque la yo al principio es una Y. Se traduce como una I, la puede traducir como una I latina o una Y. Como tiene el puntito abajo, es una Y. Entonces, es una I, o sea, es Jehová. Es su nombre. Te pueden inventar cosas, te pueden inventar, no, que esto, que le pusieron lo otro, que no se sabe pronunciar el nombre. Ese es el nombre, Jehová. Si pones otra cosa, estás quebrando las leyes del hebreo. Estás pensando en tu forma de pensar como tú quieres, pero no estás siendo fiel al hebraísmo. El ser fiel al hebreo, al que existe hoy y al que ha existido, te va a salir Jehová. ¿Ok? Ahora, el que será, el que fue y el que es el eterno. Cada vez que dice Jehová, estás hablando del eterno, que existe fuera de este sistema, fuera de este mundo, de este tiempo, fuera del universo. No existe aquí porque existe afuera del pasado, en el presente, en el futuro. Él puede ir al futuro, él puede ir al pasado, al presente de nosotros, porque existe fuera de nuestro tiempo. Por eso cuando él escribe en el Apocalipsis dice, y hecho está. No dice, lo voy a hacer. Lo que escribí se va a hacer. Jeremías 1 dice ahí mismo, yo estoy poniendo mi mirada en la tierra y yo mismo me estoy encargando de que acontezcan las cosas que escribí. Hecho está. No es que le va a cambiar o tiene un plan B, un plan C. No, ya lo que escribió, eso va a pasar exactamente así. ¿Ok? Entonces, lo impresionante de esto es que el nombre del santo, del rey, solo se utiliza para Jehová. Cuando Yeshua viene y nos relata quién es Él, yo soy el Señor, yo y el Padre somos uno, yo y Él, pues sí, el Padre es espíritu, ¿verdad? ¿Tiene carne? No, ¿verdad? ¿Tiene sangre? ¿Puede sufrir? ¿Puede ser tentado? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Dios no puede ser tentado, dice la misma palabra. Dios no es hombre para que mienta, también dice. ¿Verdad que sí? Pero también hay otra cláusula que dice que Dios es omnipotente. Quiere decir que Dios todo lo puede. ¿Sí? Pero ¿cómo es que no puede? No puede ser tocado, no puede ser hombre y no puede ser... Y dice que sí puede todo. ¿Cómo le hace para hacer todo? Se convierte en hombre. Ahora, sí puede sufrir, sí puede morir, sí puede tener sangre, sí puede expiar de pecado. Por eso es que existe Yeshua. Porque si solo existiera el Padre nada más así, ¿cómo sus promesas se llevan a cabo? ¿Cómo es que puede Él hacer todo? Lo que prometió que iba a expiar por los pecados, que iba a hacer, iba a reunir a todas las congregarlos. Necesita ser el Todopoderoso. Y mi Dios se puede hacer hombre. Y puede morir. Aunque es el mismo eterno, pero en carne y hueso. ¿Sí? Pues está el Padre, el Hijo, pero son el mismo, pero siendo Dios, haciendo la obra que prometió que iba a hacer. Redimirnos de nuestros pecados. Entonces, cuando vamos a ver en Isaías 44:6, dice, así dice Jehová,
Yud-Heh-Vah-Heh, diría así en inglés, en hebreo, el Rey de Israel y su Redentor, su Moshiach, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Algunos tratan de decir, no, pues ya ven, nomás hay un Dios. No puede ser Yeshua, no puede ser Dios. No estamos hablando de dos dioses, porque romperíamos el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que estamos haciendo es hablar del mismo Yud-Heh-Vah-Heh, que yo soy el primero Yud-Heh-Vah-Heh y también soy el último Yud-Heh-Vah-Heh. Y eso está en Isaías. No hay otro Salvador, dice, yo mismo y yo mismo lo voy a redimir. Yo mismo. Por eso Yeshua, ya cuando venimos a Apocalipsis, nos dice en Apocalipsis 1.8, yo soy el Alfa y el Omega. Está en griego, ¿verdad? Traducido al español. El principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué está diciendo Yeshua en Apocalipsis? En hebreo traducido al español diría, yo soy el Aleph y el Tav, el Bereshit y el Sof. Dice Yud-Heh-Vah-Heh, y Yeh-Hayah Beyabo, el Shaddai. Yeshua está diciendo que su nombre es eterno. Ya en Apocalipsis nos está dando la revelación quién es Él. Sí, es el Hijo, sí. Sí, es en el Padre, sí. Es el mismo Dios del Tanakh en el Nuevo Testamento, haciendo la obra redentora de comprarnos con su sangre. Y eso es lo que tiene que ver la parashá Shemot. Los nombres son importantes. Dios dice, acepta Señor como tu Salvador y escribe mi nombre, mi Shem, en el libro de la vida. Cuando aceptes a Yeshua, tu nombre está escrito en el libro de la vida, y cuando vean todas las obras que hiciste, pues no pasas. Pero que te encuentran en el libro de la vida, así, pásele el gozo de su Señor. Porque lo más importante en esta vida que no tienes que perder es la creencia de Yeshua como tu Salvador y mirarlo a Él que consumó y que por amor a nosotros dejó su trono, así como Moisés dejó a Egipto, su comodidad, para salvar a un israelita. Yeshua, el creador del universo, dejó su trono para venir y morir por uno de nosotros. Y su amor no lo podemos entender, su amor tan grande que tiene por cada uno de nosotros. Somos importantes, no somos números, cada uno nos conoce por nombre. Amén. Amén. Esa es la parashá Shemot. Bendiciones y shalom.